El día de hoy en la Universidad Alianza Hispana, el senador Alejandro Armenta Mier presentó su libro La pandemia de los azúcares añadidos en México y en breve le vamos a compartir un segmento de lo acontecido. Es necesario hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido durante el COVID. Es necesario hacer un cambio de paradigma respecto a cómo entendemos, cómo atendemos los asuntos de salud, de nutrición y prepararnos, porque hoy seguramente todos estamos enterados del proceso de vacunación en el mundo, en México, los rebrotes, pero en fin, todo lo que está sucediendo nos lleva a entender que la pandemia está en un proceso en su fase final, pero no así la realidad de enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestro país, en el mundo. Este libro lo hice dedicando sobre todo a hombres y mujeres que, como ustedes, como yo, somos sobrevivientes de la pandemia y lo vivimos en carne propia. Y también en recuerdo y en honor de quienes padecieron la pandemia y no lograron superar el reto de la vida. Para todos ellos está dedicado este esfuerzo que es un documento editado por el Congreso, es un documento de fácil lectura, apenas son no más de 100 hojas, pero que buscan hacer una reflexión y que nos invitan a analizar por qué en México 7 de cada 10 personas que murieron por el COVID tuvieron una correlación con otro tipo de enfermedades. Ese es el tema que tenemos que analizar de fondo. 7 de cada 10 personas. Por eso es que la pandemia de los añadidos de azúcar es otro tema que vamos a discutir, y por eso la presencia del señor diputado Paco Esquitín, federal, y de Fátima, que entrará en septiembre, es muy importante, porque tenemos que legislar primero para distinguir conceptualmente lo que debemos de entender en materia de consumo y de nutrición por azúcares, porque no es azúcares con lo que endulzan a los refrescos comerciales, no es azúcar, son añadidos, son endulzantes, son endulcorantes, son un conjunto de sustancias químicas que el proceso de elaboración de las mismas, el exceso en el consumo, sin duda deteriora el cuerpo humano. Esa es una realidad que no busca una discusión ni política, ni electoral, ni partidaria, que tiene que ver con la vida o la muerte. Y que ante hechos inevitables, ante circunstancias y contextos diagnósticos científicos irrefutables, tenemos que tomar medidas. Entonces este pequeño esfuerzo literario busca compartir en foros tan importantes como este, vengo de Juan Galindo, para reflexionar y para prepararnos, para aprender la lección de la pandemia y para prepararnos, porque el COVID se va, pero queda la diabetes mellitus. El COVID se va y queda la hipertensión. El COVID se va y queda el síndrome metabólico. El COVID se va y queda la obesidad. México es el país con mayor obesidad infantil. Esa categoría de suyo nos debería de alertar. Que México tenga a la población obesa más grande del planeta, sin duda significa que algo ha pasado en México que nos pone en ese lugar y que debemos de tomar medidas
fundamentales, no solo en el poder público, sino en la sociedad. Todos, todas. Entendernos como un país que tiene la segunda población mundial de adultos mayores obesos. También es una reflexión sin duda. Por lo tanto, este libro, amigas y amigos, este libro busca hacer esta reflexión y nos acompaña en la discusión para poder compartirles a ustedes por qué debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios, por qué debemos de entender que debemos de preparar a nuestra sociedad para otros fenómenos que vendrán, para el cambio climático, para otras enfermedades recurrentes. Y en este libro, que escribí, por cierto, varios meses asignado también en el Senado de la República, lo dividí en 10 capítulos que explica muy brevemente, con un lenguaje sencillo, porque la idea es que se pueda compartir con un lenguaje sencillo, que lo puedan escuchar sobre todo quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, pero sobre todo dirigido a comunidades originarias. Ya estamos trabajando la versión en lengua náhuatl, porque en el primer capítulo del libro refiero precisamente el tema que corresponde a la población indígena. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde el acceso a los servicios, a la falta de agua, drenaje, electrificación, pero es ahí donde está concentrado el gran problema de mortalidad infantil y materna. Y es ahí donde hay un fenómeno que sin duda es poco analizado, poco explicado y podría atreverme a decirlo, tal vez se oculte por intereses de los grandes corporativos internacionales. No estamos en contra de la inversión extranjera, no estamos en contra del sector privado por ningún motivo, no. Al contrario, entendemos que es necesaria la participación del sector productivo. Estamos en contra de que segmentos globales, internacionales, de ciertos sectores productivos estén generando acciones que afectan a la salud pública en el mundo. En México es una realidad. México es el primer país consumidor de refrescos. Un primer país en el mundo que más refrescos consume. Y eso sin duda tiene implicaciones de todo tipo, intereses de todo tipo. Intereses que no vengo a esta universidad a decir que dejemos de consumir refrescos. Lo que vengo a hacer con ustedes es pedirles que nos ayuden a hacer una reflexión y que podamos compartir la realidad que hay en nuestro país. Vean este dato que es demoledor y por eso tiene que ver el primer capítulo con el tema indígena. Mientras en el mundo los países consumen 100 vasos de refresco al año, un consumidor promedio, en Estados Unidos 400 vasos. En tanto, en México, al año, una persona promedio consume 600 vasos, 150 litros de refresco. Y en Puebla, 730 vasos, 182 litros de refresco al año, en Puebla. ¿Dónde está la parte que hace crisis? En las comunidades indígenas, en los sectores económicos más deprimidos, en los deciles económicos, aquí no puedo decir porque hay economistas, en los deciles económicos primarios, donde se consume como en Chiapas, en Guerrero, como se consume en las comunidades originarias de Oaxaca,
de Puebla hasta 3.280 vasos de refresco al año. Ese dato es demoledor que nos revela el CONACYT.